Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 10 de marzo de 2026, y este es el día 69 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. 69 días de fidelidad. Más de 2 meses completos de leer la Palabra diariamente. Si has permanecido constante hasta este punto, has desarrollado una disciplina espiritual que te protegerá del orgullo, te mantendrá humilde ante Dios, y te recordará que toda verdadera grandeza viene de Él, no de nosotros mismos. Ayer leímos sobre el milagro del paralítico sanado. 4 amigos lo llevaron ante Jesús, destechando una casa en el proceso. Aprendimos que Jesús ve y responde a la fe intercesora. Que el perdón de pecados es más importante que la sanidad física. Que Cristo tiene autoridad divina para perdonar. Y que nuestra fe por otros puede traer bendición para ellos. Hoy, vamos a retroceder al libro de Génesis para leer sobre uno de los eventos más significativos de la historia humana primitiva. Un evento que explica el origen de la diversidad de idiomas. Un evento que revela la naturaleza del orgullo humano y la respuesta de Dios a ese orgullo. La lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 11, versículo 7. Y registra las palabras de Dios en respuesta a un proyecto humano masivo, la construcción de la Torre de Babel. Este no es solo un relato histórico curioso sobre cómo surgieron los diferentes idiomas. Es una advertencia profunda sobre el orgullo humano. Es una revelación de cómo Dios responde cuando la humanidad se une en rebelión contra Él. Es una lección sobre la diferencia entre unidad piadosa y unidad impía. Pero antes de leer el versículo, necesito darte el contexto completo de lo que estaba sucediendo en Babel. Porque sin entender qué estaban construyendo, por qué lo estaban construyendo, y qué significaba su construcción, no podemos apreciar completamente por qué Dios intervino tan dramáticamente. Después del diluvio, Dios le había dado a Noé y sus hijos un mandato claro. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Llenad la tierra. Dispersaos. Esparcíos por todo el mundo. Ese era el plan de Dios. Que la humanidad se extendiera por toda la tierra, poblando cada continente, cada región. Pero la humanidad tenía otros planes. Génesis 11:1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Una sola lengua. Unas mismas palabras. Toda la humanidad hablaba el mismo idioma. Podían comunicarse perfectamente. Entenderse completamente. Coordinarse eficientemente. Y en lugar de dispersarse como Dios había mandado, se establecieron. Se quedaron en un lugar. En Sinar, la región que más tarde se conocería como Babilonia. Y allí, concibieron un plan. Versículo 3 y 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 3 motivaciones. 3 propósitos. Cada uno revelador del corazón humano caído. Primero, edifiquémonos una ciudad y una torre. Querían construir algo impresionante. Algo monumental. Algo que demostrara su capacidad, su ingenio, su poder. Segundo, cuya cúspide llegue al cielo. Querían alcanzar el cielo. No necesariamente literalmente. Sabían que ningún edificio podría llegar físicamente al cielo. Pero querían algo tan alto, tan impresionante, que simbolizara su aspiración de ser como Dios. De alcanzar lo divino por esfuerzo humano. Tercero, y más revelador, hagámonos un nombre. No glorifiquemos el nombre de Dios. No hagamos algo para honrar a nuestro Creador. Hagámonos un nombre. Que nosotros seamos famosos. Que nosotros seamos recordados. Que nosotros seamos grandes. Y cuarto, por si fuéremos esparcidos. Temían la dispersión que Dios había mandado. Querían permanecer juntos.
construir su propio centro de poder, crear su propia unidad, una unidad sin Dios, incluso contra Dios. Este era el corazón de Babel: orgullo humano, autosuficiencia, rebelión contra el mandato de Dios de llenar la tierra, y el deseo de hacer un nombre para sí mismos en lugar de glorificar el nombre de Dios. Y entonces Dios intervino. Abramos nuestros corazones. Porque lo que Dios hizo en Babel nos enseña verdades profundas sobre cómo Él ve y responde al orgullo humano, cómo frustra planes que se hacen sin Él y contra Él, y cómo incluso su juicio sirve sus propósitos soberanos. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Génesis, capítulo 11, versículo 7. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Leamos nuevamente, con atención a la respuesta divina al orgullo humano. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Permite que el significado de esta intervención divina penetre profundo en tu espíritu. Dios descendió, confundió, frustró. El orgullo humano fue derrotado por la soberanía divina. Ahora, analicemos juntos este evento extraordinario. Porque cada elemento contiene advertencias vitales sobre el orgullo, lecciones sobre la soberanía de Dios y principios sobre la verdadera unidad. Primera verdad: descendamos, Dios viene a inspeccionar. Versículo 5 establece el contexto. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió. Dios vino desde el cielo para inspeccionar lo que la humanidad estaba construyendo. Y aquí está la primera lección: Dios observa lo que construimos. Ve nuestros proyectos. Conoce nuestras motivaciones. Nada escapa a su atención. Salmo 139, 1-4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe, ve, entiende, escudriña. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está expuesto ante él. Nuestros edificios externos. Nuestras motivaciones internas. Nuestros planes secretos. Nuestros orgullos ocultos. Y nota que Dios descendió para ver. No porque necesitara acercarse físicamente. Él es omnipresente y omnisciente. Sino como lenguaje antropomórfico que muestra que Dios presta atención personal a lo que la humanidad hace. Cuando construyes algo, un negocio, una carrera, una reputación, un ministerio, Dios desciende para ver, para inspeccionar, para evaluar si es para su gloria o para la tuya. Segunda verdad: descendamos, la Trinidad en consejo. Nota el plural: descendamos. Como en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto sugiere la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en consejo divino. No tres dioses, sino un Dios en tres personas, consultándose sobre cómo responder al orgullo humano. Y aquí está la segunda lección: Dios no actúa impulsivamente en juicio. Delibera, consulta, decide sabiamente. Génesis 18:21. Antes de destruir Sodoma, Dios dijo: descenderé ahora y veré. Dios investiga antes de juzgar. Examina antes de sentenciar. Aunque ya lo sabe todo, en su justicia perfecta, da oportunidad tras oportunidad. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Paciente. Dando oportunidad. No queriendo destruir sino salvar. Pero cuando la rebelión es clara, cuando el orgullo es evidente, cuando la humanidad persiste en autoglorificación, Dios eventualmente interviene. Tercera verdad: confundamos su lengua, juicio que frustra planes orgullosos.
confundamos su lengua. No destruyamos a la gente. No enviemos diluvio. No matemos a nadie. Simplemente confundamos su lenguaje. Y aquí está la tercera lección poderosa. Dios frustró el orgullo humano de la manera más eficiente posible, eliminando su capacidad de comunicarse y coordinar. El proyecto de Babel dependía de comunicación perfecta. Coordinación eficiente. Todos entendiendo exactamente qué hacer. Trabajando juntos hacia el mismo objetivo. Dios simplemente cambió sus lenguas. Repentinamente, el capataz daba órdenes que los trabajadores no entendían. Los arquitectos dibujaban planos que los constructores no podían leer. Los equipos no podían coordinarse. La torre se detuvo. No porque Dios la destruyó, sino porque la confusión hizo imposible continuar. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Soberbia antes del quebrantamiento. Dios quebranta los planes orgullosos. Job 5:12 y 13, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. Frustra los pensamientos, los designios, los planes hechos en orgullo. Salmo 33:10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hace nulo, frustra, mientras sus propios planes permanecen eternamente. Cuando construyes en orgullo, cuando planeas sin Dios, cuando buscas tu propia gloria, Dios puede y eventualmente frustrará tus planes. No necesariamente destruyéndote, simplemente haciendo imposible que continúes en esa dirección. Cuarta verdad, para que ninguno entienda, división necesaria. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. La comunicación perfecta se volvió confusión completa. La comprensión mutua se volvió incomprensión total. Y aquí está la cuarta lección seria. A veces Dios divide lo que se ha unido en rebelión. No toda unidad es buena. No toda colaboración es piadosa. Cuando las personas se unen en orgullo, en rebelión contra Dios, en búsqueda de gloria propia, Dios puede y debe dividir esa unidad. Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Espada. División. Porque la paz sin verdad es peligrosa. La unidad sin Dios es destructiva. Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Disensión. Porque es mejor estar divididos en verdad que unidos en error. La unidad de Babel era unidad en rebelión. Todos de acuerdo en desafiar a Dios. Todos coordinados en buscar su propia gloria. Todos unidos en rechazar el mandato divino de dispersarse. Esa unidad tenía que romperse. Y Dios la rompió. Misericordiosamente. Porque si hubiera permitido que continuara, el pecado humano organizado habría producido más maldad aún. Quinta verdad. El resultado, dispersión forzada. Versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios los esparció. Exactamente lo que había mandado hacer originalmente. Exactamente lo que ellos trataron de evitar. Y aquí está la quinta lección. No puedes frustrar los propósitos de Dios. Lo que Él decreta, sucederá. Si no voluntariamente, entonces involuntariamente. Dios quería que la humanidad llenara la tierra. Lo mandó. Ellos se resistieron. Así que los forzó a dispersarse confundiendo sus lenguas. Isaías 46:10 y 11. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Lo que Dios piensa, lo hace. Lo que planea, lo ejecuta. Lo que decreta, sucede.
Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos humanos. Pero el consejo de Dios permanece. Prevalece. Se cumple. Puedes resistir los planes de Dios temporalmente. Pero eventualmente, se cumplirán. La diferencia es si cooperas voluntariamente y eres bendecido, o resistes y eres forzado. Sexta verdad, Babel, confusión como juicio. El nombre Babel viene de la palabra hebrea balal, que significa confundir o mezclar. Y aquí está la sexta lección. La confusión es una forma de juicio divino. Cuando Dios se aparta, cuando retira su bendición, la confusión resulta. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios está presente, hay paz, orden, claridad. Cuando Dios se aparta por juicio, hay confusión, caos, incomprensión. Deuteronomio 28:20. Como maldición por desobediencia, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano. Quebranto, confusión, frustración, en todo lo que hagas. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde no hay humildad ante Dios, hay perturbación, confusión, caos. Si tu vida, tu trabajo, tus relaciones están caracterizadas por confusión constante, vale la pena preguntar, ¿he construido esto en orgullo? ¿He buscado mi propia gloria? ¿He ignorado la voluntad de Dios? La confusión puede ser señal de que Dios ha retirado su bendición de un proyecto hecho en orgullo. Séptima verdad, diversidad de idiomas, de juicio a bendición. Aunque la confusión de lenguas comenzó como juicio, eventualmente se convirtió en bendición. La diversidad de idiomas resultó en diversidad de culturas, riqueza de expresión humana, variedad hermosa en la familia humana. Y aquí está la séptima lección. Dios puede convertir incluso su juicio en bendición eventual. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Incluso juicios. Incluso consecuencias de pecado. Dios las redime para bien. La dispersión forzada resultó en la población de toda la tierra, exactamente lo que Dios quería originalmente. Las diferentes lenguas produjeron diferentes culturas, cada una reflejando aspectos únicos de la creatividad humana dada por Dios. Apocalipsis 7:9. Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Todas las lenguas. Todas las naciones. Diversidad gloriosa. Producto final de Babel. Lo que comenzó como juicio por orgullo resultó en bendición de diversidad. Octava verdad. Pentecostés, la reversión de Babel. Hay un evento en el Nuevo Testamento que conecta directamente con Babel, el día de Pentecostés. Hechos 2:1-4. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y judíos de todas las naciones los escucharon hablando en sus propios idiomas. Versículo 6-11. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí está la octava lección gloriosa. En Cristo, la confusión de Babel es revertida. La división se convierte en unidad. La separación se convierte en comunión. En Babel, Dios confundió las lenguas para dividir a la humanidad unida en rebelión. En Pentecostés, Dios capacitó para hablar múltiples lenguas para unir a la humanidad en Cristo. Babel fue división por juicio. Pentecostés es unidad por gracia. Efesios 2:14-16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo hombre. Unidad verdadera. No basada en orgullo humano, sino en Cristo. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo.
Esa es la verdadera unidad. No la unidad forzada de Babel, sino la unidad voluntaria de aquellos redimidos por Cristo. Novena verdad. Hagámonos un nombre versus engrandeced su nombre. El corazón de Babel fue hagámonos un nombre. Buscar gloria propia. Autoexaltación. Fama humana. Y aquí está la novena lección vital. El pecado fundamental es buscar nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. Isaías 42:8. Dios dice, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mi gloria no la comparto. Mi alabanza no la doy a otros. Juan 5:44. Jesús dijo, Gloria de los hombres no recibo. No busco gloria humana. No necesito alabanza de hombres. Filipenses 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada por vanagloria. Todo en humildad. Primera de Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No para tu nombre. Para el suyo. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. A ti. Tu nombre. Tu gloria. Cuando construyes tu torre de Babel personal, tu carrera, tu negocio, tu ministerio, tu reputación, ¿es para hacerte un nombre? ¿O para glorificar el nombre de Dios? Décima verdad. Lecciones prácticas de Babel para nosotros. Finalmente, ¿qué podemos aprender prácticamente de Babel para nuestras vidas hoy? Primero, el orgullo siempre falla. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Si construyes en orgullo, eventualmente caerás. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero eventualmente. Segundo, la autosuficiencia es pecado. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en ti mismo. Confía en Dios. Tercero, buscar tu propia gloria ofende a Dios. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero. Busca la gloria de Dios, no la tuya. Cuarto, la unidad sin Dios es peligrosa. No toda cooperación es buena. No toda comunidad es piadosa. La unidad debe estar centrada en Cristo. Quinto, no puedes frustrar los propósitos de Dios. Lo que Él decreta, sucederá. Coopera voluntariamente y serás bendecido. Resiste y serás forzado. Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Examina tus motivaciones. La primera aplicación práctica urgente es esta. Examina honestamente por qué construyes lo que construyes. ¿Tu carrera es para tu gloria o para Dios? ¿Tu ministerio es para hacerte un nombre o para engrandecer el suyo? ¿Tus logros son para impresionar a otros o para servir a Dios? Si descubres orgullo, arrepiéntete. Redirige. Reconstruye con motivaciones correctas. Aplicación práctica número 2. No confíes en tu propia fuerza. La segunda aplicación. Babel fue proyecto de autosuficiencia. Vamos, hagamos. No pidamos a Dios. Hagamos nosotros. No caigas en esa trampa. En todo lo que hagas, depende de Dios. Busca su dirección. Pide su bendición. Reconoce tu necesidad de Él. Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Aplicación práctica número 3. Busca humildad, no fama. La tercera aplicación. El mundo te dice hazte un nombre. Dios dice exalta mi nombre. Elige humildad. Elige servicio oscuro si es necesario. Elige obediencia sin reconocimiento.
Elige glorificar a Dios aunque nadie glorifique tu nombre. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aplicación práctica número 4. Busca unidad en Cristo, no en orgullo. La cuarta aplicación. Si estás involucrado en proyectos cooperativos, ministerios en equipo, esfuerzos comunitarios, asegúrate de que la unidad esté centrada en Cristo. Unidad basada en orgullo, en ambición compartida de fama, en deseo de hacer algo impresionante. Esa unidad Dios la frustrará. Pero unidad en Cristo, para su gloria, en humildad, esa unidad Dios la bendecirá. Aplicación práctica número 5. Si Dios frustra tus planes, examina por qué. La quinta aplicación. Si tus planes constantemente fallan, si hay confusión constante, si proyectos que parecían seguros se desmoronan, pregunta, ¿estoy construyendo mi Babel? Puede ser que Dios está misericordiosamente frustrando planes hechos en orgullo antes de que te destruyan completamente. Acepta su juicio como misericordia. Arrepiéntete. Y reconstruye en humildad. Familia de Lee la Palabra, la Torre de Babel es advertencia eterna contra el orgullo humano. La humanidad se unió para construir algo impresionante, para alcanzar el cielo por esfuerzo propio, para hacerse un nombre. Y Dios descendió, vio su arrogancia, y confundió sus lenguas. El proyecto falló. No porque carecían de tecnología. No porque el diseño era defectuoso. Sino porque fue construido en orgullo. Para gloria humana. En rebelión contra Dios. ¿Qué torres estás construyendo? ¿Qué proyectos emprendes? ¿Con qué motivaciones? Si es para tu gloria, Dios eventualmente lo frustrará. Pero si es para su gloria, en dependencia de Él, en humildad ante Él, Dios lo bendecirá más allá de lo que puedas imaginar. No construyas Babel. Construye el reino de Dios. No busques tu nombre. Exalta el suyo. No confíes en tu fuerza. Depende de la suya. Porque los proyectos de orgullo siempre caen. Pero lo que se construye en humildad ante Dios permanece para siempre. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la advertencia solemne de la Torre de Babel. Gracias por mostrarnos las consecuencias del orgullo humano. Señor, confesamos que a menudo construimos nuestras propias torres. Buscamos nuestros propios nombres. Queremos nuestra propia gloria. Confiamos en nuestra propia fuerza. Perdónanos. Y ayúdanos a construir solo lo que tú quieres, de la manera que tú quieres, para la gloria que solo tú mereces. Examina nuestras motivaciones. Revela cualquier orgullo oculto. Muestra donde buscamos autoglorificación en lugar de tu glorificación. Y danos humildad. Dependencia. Disposición a no tener nombre si eso significa que tu nombre sea engrandecido. Si has frustrado algunos de nuestros planes, te damos gracias. Reconocemos que fue misericordia. Que nos salvaste de construir en orgullo lo que eventualmente nos habría destruido. Ayúdanos a cooperar con tus propósitos, no resistirlos. A dispersarnos si ordenas dispersión. A unirnos cuando llamas a unidad, pero unidad en Cristo, no en orgullo. Gracias por Pentecostés. Por revertir Babel. Por crear unidad verdadera en Cristo que cruza todas las barreras de idioma, cultura y nación. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. En el nombre de Jesús, quien se humilló hasta la muerte de cruz y por eso fue exaltado. Amén. Si necesitas renunciar a construir torres de orgullo, declara en los comentarios, renuncio a construir torres, busco la gloria de Dios. Tu confesión pública fortalece tu compromiso a la humildad. Dale like a este vídeo. Comparte esta advertencia contra el orgullo. Suscríbete y activa las notificaciones para Verdad que Transforma. Mañana leeremos sobre cómo Dios habla en maneras inesperadas. Primera de Reyes 19:12, un silbo apacible y delicado. Elías aprenderá a escuchar la voz suave de Dios.
Esto es Lee la Palabra. Recuerda, no construyas torres. Construye el reino. No busques tu nombre. Exalta el suyo. Que la humildad ante Dios marque tu vida hoy. Nos vemos mañana.